Flor de la semana, el agradecimiento. El agradecimiento surge cuando una persona se siente en deuda con otra porque le ha procurado algún bien, le ha prestado un servicio o le ha hecho algún regalo. Las personas agradecidas se alegran por los bienes recibidos, los reconocen y están dispuestas a corresponderlos. No se trata de devolver favor con favor ni regalo con regalo, sino de sentir y expresar admiración y gratitud por las cualidades humanas de quienes nos honran con sus dones. Cada uno tiene siempre mucho que agradecer y cuidar lo recibido es una forma de hacer evidente nuestro reconocimiento. Entre los bienes que más agradece el hombre se encuentran la vida, la salud, la amistad, la lealtad y las enseñanzas de sus antecesores. La gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos que puede recibir una persona en cualquier época y lugar del mundo. Somos agradecidos cuando admitimos que necesitamos a los demás, reconocemos las obras de los otros, incluimos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento, aceptamos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben a que otras personas nos han dado amor, protección, cuidado, talento, sabiduría, entre otras. Los obstáculos para el agradecimiento son la vanidad, que impide a muchos reconocer el aporte de los demás en sus propios logros. La costumbre de encontrarle defectos a todo, que lleva a desconocer por detalles sin importancia lo valioso de un esfuerzo o los méritos de un trabajo bien hecho. La envidia y el resentimiento, que hacen tomar como ofensa las bondades recibidas de los otros. La falta de humildad y de grandeza, que hacen ver el agradecimiento como una muestra de debilidad. Recuerda que los agradecidos son honestos, humildes, generosos, grandes, justos, equitativos, entre otras virtudes. En cambio, los desagradecidos son soberbios, egoístas, negligentes, ávaros e indeseables. Trabajemos juntos por tu bienestar. Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. Con seguridad, Guerrero cumple.